Bien amigos, continuamos con el resumen semanal de noticias, tal como lo habíamos anunciado. Estamos ya conectados vía telefónica con el doctor Francisco Díez Canseco, fundador de Perú Nación y analista político, a quien damos la más cordial bienvenida desde Huancayo. Muy buenos Muy días. buenos días, Boris. Muchas Muy buenos gracias. días. Una semana, A sus órdenes. una semana realmente complicadísima. Uno conversa con la gente en la calle, aquí en Huancayo, muchos de ellos preocupados, con desazón, con desesperanza. ¿Usted le encuentra aún esperanza a este país, doctor Francisco Díez Canseco? Absolutamente, siempre y cuando esté bien guiado y siempre y cuando periodistas como usted mantengan una línea serena de información objetiva para no levantar las cosas malas y, por supuesto, reducir las cosas buenas. Yo creo que el tema en este momento pasa por la estrategia del gobierno de Dina Boluarte de insistir en el diálogo que no se puede dar por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque no hay interlocutor válido. No, la gente que está propiciando los desmanes, que no es la enorme mayoría, sino una mínima parte de aquellos que están protestando, no tienen ninguna intención de dialogar. Lo que quieren es segregar el sur del Perú y pasarlo a Bolivia. Lo que quieren es romper la democracia en el Perú. Lo que quieren es traernos un gobierno comunista. Eso es lo que están pretendiendo por la fuerza. Y no lo van a lograr. Estamos de Y en acuerdo. segundo lugar... Siga. Sí. Y en segundo lugar, porque no hay agenda. Usted sabe como periodista, como colega, que un diálogo se suscita a través de una agenda. ¿Cuál es la agenda? Cerrar el Congreso, votar a Dina Boluarte, que nos guste o no nos guste, es la presidenta constitucional del Perú, convocar elecciones generales, pues ya las han convocado. Y finalmente, asamblea constituyente cuando el 90% del país y la rechaza. Esa es la agenda sobre la cual se va a sentar el presidente del Consejo de Ministros a dialogar teóricamente con la gente que ha participado en marchas en Puno, en diferentes regiones del Perú, en donde, dicho sea de paso, quiero mencionarle, como yo trabajo en Puno hace casi 40 años mis proyectos de quinoa y conozco muy bien la zona, estamos hablando de grupos minoritarios actuantes que están incitando a personas desinformadas e ignorantes a tener estas acciones en dos provincias, en el Collao, ¿no es cierto?, que es al sur, y en el norte, en San Román, y de pasadita por Puno, donde no ha habido los disturbios que han habido ni en San Román, ni en el Collao, que es donde esta gente tiene sus bases y donde entran los bolivianos. En las otras 11 provincias, revise usted qué ha pasado. Sin embargo, el eco de los medios de comunicación de Lima, que en general son centralistas e ignorantes sobre lo que pasa en el resto del Perú, en Puno se levantó, la región se levantó. Pues no es así. Preguntemos en cuántas provincias, de las 13 provincias del Cusco, ha habido estos problemas. Y vamos a encontrar la misma respuesta. Y lo mismo ocurre en Arequipa. Y son todos minorías actuantes. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer ahora es algo muy simple. Usar el servicio de inteligencia que fue instrumental para la derrota de Sendero Luminoso. Mientras se enfrentaban con Sendero Luminoso las Fuerzas Armadas en choques directos, la cosa fue durando, luego aminoró el impacto de Sendero porque se dio un respaldo que yo exigí en esa época para las rondas campesinas, ¿no es cierto?, que se convirtieron en fundamentales, especialmente en la zona sur del país, en la sierra sur del país, para derrotar a Sendero. Fue la misma gente que se levantó contra ellos, como lo van a hacer ahora, pues ya están hartos de esto. Entonces, servicio de inteligencia, identificar a los cabecillas, ubicarlos, capturarlos y meterlos presos por 40 años. Eso es lo que tienen que hacer. Y luego bajar a las bases del Perú, cagar realmente cuáles son los problemas que suscitan, que se puede engañar a esta gente, que son nuestros hermanos, en la forma en que lo están haciendo. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Pero manda una delegación de segundo nivel a Puno a buscar a quién, que se regresaron en el aeropuerto, pues no lo quisieron ni recibir. ¿Y con quién van a dialogar? Con el gobernador que ya proclamó la independencia de Puno para adherirla a Bolivia. Ese tipo debe meterlo preso inmediatamente. Ya basta estas cosas, usted. ¿Ah? Es verdad. El día de ayer la presidenta Dina Boluarte salió con un mensaje a la Nación por más de 20 minutos. ¿Qué puede usted rescatar de ese mensaje y cuál es su opinión?
Mire, el mensaje es correcto. Ella ha dicho, yo no voy a renunciar, no tiene por qué renunciar porque cuatro gatos están pidiendo de renuncia y creen que porque están cerrando carreteras, obstruyendo puentes, matando de hambre. Yo tengo 2.000 productores de quinoa que trabajan conmigo en Puno que no pueden vender su producto y me llaman y me dicen, bueno, usted sabe que en el campo uno le dice ingeniero, no le dice por nada doctor. Me dicen, ingeniero, ¿qué hacemos? Están hartos de esto. Y tienen una minoría violenta, manejada desde Bolivia, que lo único que quiere es hundir al Perú, que está manejando las cosas de esa forma. Yo creo que es lamentable que haya habido 45 muertos. Si ha habido exceso policial, por supuesto se debe sancionar, pero los autores de los 45 muertos no son los policías, son los del frente, los que están en guerra contra el Perú. Es inadmisible que se queme vivo a un policía, digamos a cualquier persona, a un policía lo han quemado vivo. Eso merece, pues, si hubiera pena de muerte, yo le metería la pena de muerte a usted. Usted tiene referentes importantes. Hace un instante nos contaba que usted tiene que ver un trabajo con quinoa en el sur del país, en Puno, y que hay más o menos 2.000 personas que están a su cargo. Y a usted le dicen, ¿qué hacemos a esas personas que están en el centro de la convulsión? Cuando le hacen ese interrogante a usted, doctor Francisco Díez Canseco, ¿qué le responde? Mire, les digo, en primer lugar, muy bien que no se incorporen a esta movida que viene de Bolivia, que además pues son sus competidores con la quinoa, ¿no? Entonces, y mire, Puno es un emporio agrícola, minero, comercial, totalmente, como pasa seguramente con Junín y otros lugares de Perú, totalmente olvidado por el gobierno central, en donde han pasado una multitud de gobiernos regionales de extrema izquierda, todos corruptos y todos ineficientes, lo cual se refleja finalmente y para, digamos, desgracia del Perú en el gobierno de este sujeto que está preso, que se llama Pedro Castillo, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ubicar a los cabecillas, tienes que descabezarlos. Un cabecilla es Evo Morales, pero Evo Morales le han prohibido que entre al Perú, y usted sabe que en el puente de Saguadero no pasa nadie, todo está controlado por la policía teóricamente, pero al costadito, en los botecitos, el desaguadero realmente es el corredor de Bolivia al Perú, y por ahí pasa quien le da la gana. Entonces, probablemente Morales ya está todavía en el Perú, y ahí se ha detectado pues que hay 30 camionetas con plata boliviana transportando a nuestros hermanos aymaras, y han decomisado 136.000 cartuchos y municiones, etcétera, que venían de Bolivia, y si están mandando municiones es porque las armas ya están en el Perú. O sea, están planificando una insurrección armada. Entonces hay que actuar con el peso de la ley, con dureza, con respeto por los derechos humanos, no solo de los que se están haciendo la guerra al Perú, sino de la propia policía, del propio ejército y de todos nosotros. Doctor Francisco Somos 34 millones contra una minoría. Doctor Francisco Díez Canseco, muchas gracias por su apreciación de lo que viene pasando en nuestro país y por su aporte a este programa aquí en Huancayo, Canal 21. Muy buenos días, muy gentil. Buenos días, muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Francisco Díez Canseco, fundador de Perú Nación, quien nos ha dado su óptica de lo que viene sucediendo en nuestro país.